Un contenedor de basura en una zona industrial a las afueras de Dubái fue abierto a primera hora de la mañana del 19 de junio de 2024. El conductor del camión de basura, un empleado de 40 años de una empresa contratista, se detuvo junto a una fila de contenedores metálicos en una calle entre almacenes de la zona de Al-Quds. Uno de los contenedores no estaba completamente cerrado. La tapa estaba apoyada contra el borde de la esquina y se veían manchas marrones recientes en el asfalto cercano. Cuando intentó volcar el contenedor en la tolva receptora, sintió resistencia, como si hubiera un objeto pesado e inamovible en su interior. Levantó la tapa con las manos y vio bolsas de plástico gruesas envueltas en cinta gris. Una de las bolsas estaba rota y, a través del desgarro, se podía ver la mano de una mujer con esmalte de uñas rojo. Dio unos pasos atrás, llamó a su supervisor inmediato y a los servicios de emergencia. La policía de Dubái llegó en menos de 30 minutos. La zona fue acordonada y no se tocó el contenedor hasta que llegó el equipo forense. En las primeras horas, los funcionarios no hicieron comentarios. Las grabaciones de vídeo de las cámaras corporales de los agentes de patrulla, analizadas posteriormente por los investigadores, muestran la secuencia de los hechos. Medición del nivel del contenido del contenedor, examen de la cinta que sobresalía, registro de los restos de gotas en la pared exterior y llamada al personal del laboratorio forense. Cuando se abrieron las bolsas, se encontró el cadáver de una mujer joven. El examen de las capas superiores del embalaje reveló múltiples cortes profundos en los antebrazos y los muslos, una incisión longitudinal en el torso y el pecho parcialmente abierto. Faltaba el corazón. Los agentes de policía señalaron inmediatamente el grado de manipulación post-mortem, algo inusual en los asesinatos domésticos. Se llamó al lugar a representantes de la Fiscalía del Emirato y se notificó a los servicios consulares de los países vecinos, de acuerdo con el procedimiento establecido para tratar los casos de ciudadanos extranjeros no identificados. La investigación inicial comenzó con la identificación. Se conservaron huellas dactilares de calidad suficiente en los dedos de la mano izquierda. La comparación con la base de datos de entradas registradas en los Emiratos Árabes Unidos durante los últimos 30 días mostró una coincidencia con los datos de una pasajera que cruzó la frontera el 9 de junio, llegando en un vuelo regular desde Almaty. Se trata de Arushan Temirova, de 23 años, ciudadana de la República de Kazajistán. En el momento de su entrada, declaró que el motivo de su viaje era turístico. En las imágenes del control fronterizo, aparece con una chaqueta ligera y vaqueros, llevando una pequeña maleta y una mochila. Su teléfono, encontrado entre sus pertenencias en el aeropuerto, contenía los datos de contacto de familiares y cuentas de un estudio fotográfico. En las primeras 24 horas tras el hallazgo del cadáver, los investigadores solicitaron a los operadores de telefonía móvil los datos de su número, así como las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona de llegadas y las paradas de taxi adyacentes. Esa misma tarde se emitió un comunicado oficial de la policía en el que se afirmaba que se había encontrado el cadáver de una mujer, probablemente de nacionalidad extranjera, que se estaba procediendo a su identificación, que se barajaban todas las hipótesis y que era demasiado pronto para revelar más detalles. No se hicieron públicos ni el nombre ni la nacionalidad. Al mismo tiempo, comenzaron a difundirse en las redes sociales de Kazajistán informes sobre la desaparición de una chica con el mismo nombre que había dejado de comunicarse al 10º día de su estancia en Dubái. Sus familiares escribieron que habían perdido el contacto, que su geolocalización había dejado de actualizarse y que el último mensaje lo había enviado el día anterior, en el que decía que todo iba según lo previsto y que iba a reunirse con representantes de una agencia. La fase formal de recogida de pruebas en el lugar donde se encontró el cadáver duró varias horas.
Los expertos forenses examinaron el embalaje: 2 bolsas exteriores de tipo industrial, un envoltorio interior de film plástico y varias capas de cinta adhesiva. En el interior de la cinta se encontró una huella parcial del pulgar. Era apta para el análisis comparativo. Una de las bolsas exteriores tenía una etiqueta con un número de artículo y un código de barras que identificaba el lote de fábrica. Esta fue la clave para solicitar los datos de compra a las cadenas de tiendas de Dubái. Los investigadores solicitaron los registros de transacciones bancarias de las 2 últimas semanas de todos los puntos de venta que vendían bolsas y cinta adhesiva de esta serie. Las cámaras de seguridad de una tienda de la zona de Business Bay captaron a un hombre de estatura media, vestido con una camiseta negra y una gorra que le cubría la frente, que compró un conjunto similar de artículos de consumo a última hora de la tarde del 15 de junio. Pagó con una tarjeta bancaria extranjera, no local. La tarjeta era virtual, vinculada a una cuenta de servicio de pago registrada a nombre de una empresa con domicilio en una jurisdicción europea. Más tarde se descubrió que la cuenta se había creado utilizando los datos del pasaporte de una persona con nombre árabe y fecha de nacimiento correspondiente a 1946. En ese momento no se reveló el apellido. Los datos estaban parcialmente ocultos y se enviaron solicitudes a través de canales diplomáticos. Al mismo tiempo, el equipo de investigación rastreó los movimientos de Arushan Temirova desde el momento de su llegada. Los datos del servicio de taxi mostraban un trayecto desde el aeropuerto hasta un complejo residencial en la zona de Dubái Marina. El número de apartamento figuraba como un apartamento con servicios, reservado a través de una plataforma de alquiler a corto plazo por un mes. La reserva se realizó con una cuenta con un apodo que no coincidía con el nombre de la joven, pero el pago se realizó con su tarjeta. Al registrarse, el administrador dijo que la llave había sido entregada a un hombre que se identificó como representante de la agencia. Este presentó un poder notarial impreso en inglés, firmado y sellado por una organización sin domicilio social. El administrador fotografió el poder notarial para sus registros internos y permitió que el huésped anterior fuera desalojado un día antes para dejar libre el apartamento. Se entregó una copia del documento a la policía. El sello parecía casero. La fuente no coincidía con la fuente estándar utilizada para los sellos en los Emiratos Árabes Unidos, y el nombre de la organización era demasiado genérico y no incluía un número de registro. Esto permitió clasificar el documento como falso. El registro electrónico de entradas con llave mostró que la tarjeta se activó el día del registro, el 12 de junio, y se utilizó varias veces al día a partir de entonces. Las cámaras del vestíbulo del complejo captaron a una chica acompañada por un hombre mayor con el pelo corto y una camiseta de manga corta. Entraron juntos y salieron por separado. En una imagen, el hombre lleva 2 bolsas de plástico de un supermercado y la chica camina con un teléfono móvil. En los primeros días tras el hallazgo del cadáver, 2 equipos trabajaron en paralelo. Uno trabajó con el círculo de Arushan Temirova, en Kazajistán. Interrogaron a sus padres, amigos y compañeros de trabajo en las sesiones fotográficas. Descubrieron que un mes antes del viaje había recibido una oferta de alguien que se presentó como coordinador de una agencia de modelos internacional, que supuestamente reclutaba chicas de Asia Central para campañas publicitarias en los países del Golfo Pérsico. La oferta llegó en un mensaje privado en las redes sociales. Al principio, la comunicación fue en ruso, pero luego pasó al inglés. La persona envió una lista de requisitos, se ofreció a pagar el vuelo, el alojamiento y los gastos diarios, y prometió organizar 2 sesiones fotográficas con pagos por adelantado. Al cabo de una semana, la correspondencia se volvió menos formal. En los mensajes aparecieron cumplidos, invitaciones a cenar y propuestas para pasear por el paseo marítimo después del trabajo.
Una de sus amigas dijo que Aruchan percibía al coordinador como alguien que podía convertirse no solo en un empleador, sino también en una posible pareja. Ella escribió que él era atento, que parecía ver en ella algo más que una simple modelo. Las palabras de su amiga se confirmaron más tarde. El teléfono de Aruchan, recuperado de una copia digital de una copia de seguridad en la nube, contenía mensajes de voz de un hombre con voz grave, en los que la llamaba por su nombre, le preguntaba por su salud y le prometía un contrato aparte y condiciones personales. Todo este material se incluyó en las pruebas. Un segundo equipo de investigadores estudió la red de cámaras de seguridad de la ciudad a lo largo de las rutas que conectan el complejo residencial de Dubai Marina, los hoteles de los distritos comerciales y la zona industrial de Al Quoz. La noche del 16 de junio, una cámara de tráfico grabó un sedán de color oscuro saliendo del aparcamiento subterráneo de un edificio de gran altura en Business Bay. Más tarde se encontraron restos de una limpieza reciente en el panel interior del maletero del coche, compuestos químicos característicos de la eliminación de contaminantes biológicos. Esa misma noche, una cámara de un almacén de Al Quoz captó el mismo coche deteniéndose cerca de una fila de contenedores, un hombre encapuchado saliendo del vehículo y el asiento trasero abatido. Sacó 2 bolsas grandes del maletero, las arrastró hasta el contenedor, levantó la tapa, intentó tirarlas dentro, pero dejó una bolsa junto a la pared lateral. Tenía manchas visibles en las zapatillas. Miró a su alrededor, cerró el maletero y se marchó. El vídeo mostraba que la matrícula del coche estaba parcialmente cubierta de suciedad, pero se podían reconocer 2 letras y 2 números. Esto redujo la lista de posibles matrículas en las bases de datos de alquiler de coches. En la mañana del 17 de junio, los investigadores interrogaron a los empleados de la empresa de alquiler que prestaba servicio a esta gama de matrículas. Un hombre con pasaporte jordano había alquilado el coche y el contrato se había firmado por 10 días. El contrato indicaba como dirección un ático en un complejo de gran altura cerca del canal en Business Bay. La recepción confirmó que el huésped se había registrado 10 días antes, que solía volver tarde por la noche, que a veces traía maletas grandes y que utilizaba el servicio de mensajería. Cuando se le preguntó si le acompañaban mujeres, el empleado respondió que había visto varias veces a una mujer joven de aspecto asiático, con el pelo rubio corto y una estatura superior a la media. Este testimonio se cotejó con las imágenes de la recepción del complejo Dubai Marina. La coincidencia en el tipo de complexión y el color del pelo era evidente. Mientras se llevaban a cabo las entrevistas, expertos en informática forense examinaron los rastros electrónicos de la agencia a través de la cual Arushan Temirova recibió la invitación. El dominio del sitio web estaba registrado a nombre de un particular, no de una empresa. El dominio tenía una historia breve. El sitio web se había creado unas semanas antes de la correspondencia y su contenido era genérico. Consistía en varias fotos tomadas de fuentes abiertas, textos sin información legal y sin dirección de oficina ni número de licencia. Las direcciones de correo electrónico del dominio reenvían los mensajes a un servicio gratuito habitual. En la correspondencia proporcionada por sus padres y amigos, el coordinador utilizaba firmas anónimas. Gerente de la agencia, coordinador de rodaje, sin apellidos. Algunos correos electrónicos incluían contratos en inglés con solo unos pocos puntos y sin detalles sobre la otra parte. Las firmas estaban escaneadas y no había sellos. Esto apuntaba a un plan premeditado diseñado para ganarse la confianza y evitar controles legales. La investigación estableció que, tras su llegada, Arushan Temirova pasó su primera noche en un apartamento con servicios en Dubai Marina y al día siguiente se reunió con un representante de la agencia en una cafetería frente al mar. Las imágenes de las cámaras confirman su presencia en una mesa.
Él parece seguro de sí mismo y ella sonríe mientras hojea un portafolio en una tableta. Él pagó con una tarjeta bancaria vinculada al mismo servicio de pago utilizado para comprar las bolsas y la cinta adhesiva. Esa noche, ella envió a sus padres un mensaje de voz diciendo que todo iba según lo previsto, que le habían prometido una prueba de vestuario y una sesión de fotos al día siguiente y pidiéndoles que no se preocuparan. Al día siguiente se reunieron de nuevo, esta vez en el distrito financiero. En el aparcamiento de un complejo de rascacielos, él sugirió que subieran para echar un vistazo al lugar de la sesión. Las cámaras los muestran entrando juntos en el ascensor. Después de eso, Arushan no aparece en la grabación. El hombre sale varias veces del ático y regresa con bolsas. Durante los 2 días siguientes, los sistemas internos del edificio registraron un elevado consumo de agua y electricidad durante la noche, y la señal del teléfono de la joven se registró en la zona una vez antes de quedarse sin cobertura. El equipo de investigación comprobó los hechos, ahorrando tiempo en detalles técnicos. Los servicios de taxi proporcionaron registros. En los días posteriores a la mudanza al ático, el hombre realizó viajes cortos entre la casa, el supermercado y una ferretería. El coste total de las compras, según indicaban los recibos, estaba dentro de lo normal para artículos domésticos, sin nada inusual a primera vista. Sin embargo, entre los artículos había rollos de cinta adhesiva, bolsas de construcción y un cuchillo de cocina grande. Esta combinación llamó la atención. A la semana siguiente se planeó una operación para detener al sospechoso en el complejo residencial. Sin embargo, cuando llegó el grupo de trabajo, la habitación estaba vacía. Según el personal de seguridad, el huésped se había marchado temprano en la mañana del 18 de junio, había dejado sus llaves electrónicas en la recepción, había pagado la limpieza en efectivo y se había marchado en dirección desconocida. Las cámaras del aparcamiento lo grabaron subiendo a otro coche alquilado, un vehículo compacto blanco. El número de matrícula de este coche no se reveló por motivos de secreto operativo. Sin embargo, se sabe que, según los registros de la empresa, fue alquilado durante 3 días por otra persona registrada con un pasaporte de otro país de Oriente Medio. Esto sugería la existencia de una red de conocidos y testaferros dispuestos a proporcionar sus documentos durante un breve periodo de tiempo. Los hechos reunidos hasta ese momento formaban una secuencia. Una invitación de una agencia ficticia, el registro en un apartamento, el cambio de la comunicación a un entorno privado, el traslado a un ático en un distrito financiero, el cese repentino de la comunicación, la compra de productos de consumo y el intento de deshacerse del cadáver en una zona industrial. Las circunstancias apuntaban a un plan premeditado que combinaba elementos de una oferta de contratación laboral y de intimidad personal. Los familiares en Kazajistán destacaron en sus testimonios que Arushan no era propensa a las relaciones arriesgadas, pero que podría haber percibido la atención de un hombre mayor como un apoyo en un país nuevo. Sus amigos dijeron que ella creía que obtendría un contrato oficial y esperaba quedarse. Los vecinos del apartamento de Marina en Dubái recordaron haber oído risas en el pasillo por la mañana, seguidas del sonido de la puerta del ascensor cerrándose. No oyeron gritos ni ruidos de lucha. La cuestión clave seguía siendo la identificación del hombre con el pasaporte jordano, su papel fundamental en su relación con Arushan Temirova y la verificación de su posible implicación en otros incidentes similares. Gracias a la cooperación internacional, se sacaron a la luz varias causas penales relacionadas con la trata de personas y la explotación sexual en varios países. Uno de los expedientes, elaborado hace varios años, mencionaba a un hombre con el mismo año de nacimiento y la misma nacionalidad que estaba acusado de involucrar a mujeres en la prostitución con el pretexto de ofrecerles trabajo como modelos.
El tribunal no llevó el caso a juicio en ese momento y el acusado fue puesto en libertad bajo fianza y abandonó el país. Se solicitó de nuevo la información contenida en este expediente. El nombre no se reveló en nuestros materiales en esta fase. Los servicios jurídicos de los Emiratos Árabes Unidos suelen limitar sus comentarios sobre los casos hasta que se completa la investigación, y esta práctica se mantuvo. Una de las tareas que más tiempo llevó fue el análisis de los rastros digitales encontrados en el ático. Un equipo de investigadores forenses, acompañado por un fiscal, realizó un registro. El apartamento parecía limpio, con muebles estándar en el salón y el dormitorio, y sin signos de desorden en la cocina. Sin embargo, los reactivos fluorescentes revelaron múltiples rastros de fluidos biológicos en el suelo del cuarto de baño y en la pared de la ducha. Se encontraron pequeños fragmentos de tejido y folículos pilosos en las juntas de las baldosas. Se encontraron partículas en el sifón del desagüe, que el laboratorio identificó posteriormente como micropartículas de sangre humana. Se descubrió que una zona de la alfombra del dormitorio había sido tratada con un producto de limpieza, ya que presentaba una fluorescencia alterada bajo la luz ultravioleta. Esto indicaba que se había intentado eliminar los rastros de forma localizada. En el cubo de basura de la cocina encontraron el embalaje de un cuchillo de hoja larga comprado 2 días antes del incidente. También encontraron un recibo de una ferretería con una hora de compra que coincidía con la grabación de la cámara. Sobre la mesa del salón había una tarjeta de visita de una supuesta coordinadora de modelos con un número de teléfono y una dirección de correo electrónico, pero sin dirección postal. El teléfono era de prepago con una vida útil corta. Se activó poco antes de la reunión en la cafetería y se apagó la noche antes del viaje a la zona industrial. El examen de sus finanzas reveló conexiones adicionales. Se transfirieron pequeñas cantidades desde varias carteras electrónicas a la cuenta utilizada para pagar el apartamento y el alquiler de los coches. El origen de estos fondos se remonta a intermediarios en varios países. Las cantidades se dividieron para evitar los filtros de control bancario automático. En un momento dado, el dinero procedía de un monedero que había aparecido anteriormente en una investigación sobre la contratación de mujeres para trabajar como azafatas en países del sudeste asiático. Esto confirmó indirectamente que el caso no era una improvisación puntual, sino parte de un plan en el que se utilizan promesas románticas y perspectivas profesionales para controlar a la víctima. En Kazajistán, en el apartamento de los padres de Arushan, los investigadores hablaron con su madre. Ella les mostró fotos de su infancia, un diploma de un curso de maquilladora y publicaciones en las que aparecía en sesiones fotográficas locales. La madre dijo que su hija llevaba 6 meses preparando el viaje, ahorrando dinero para su book, actualizando su currículum y estudiando inglés. Unas semanas antes de la salida, recibió varias invitaciones para audiciones en Dubái. Ella eligió la opción de la agencia porque le prometieron pagar el vuelo y el alojamiento y le enviaron un calendario y una lista de estilistas del plató. Su madre le pidió que tuviera cuidado, pero admitió que estaba orgullosa de su determinación. Acordaron mantenerse en contacto todos los días. Cuando dejaron de recibir mensajes, al principio pensaron que era porque estaba ocupada. Al tercer día sin noticias, empezaron a llamar. El teléfono estaba disponible, pero no respondían a las llamadas. Al quinto día se pusieron en contacto con el consulado kazajo en los Emiratos Árabes Unidos, donde les aconsejaron que presentaran una denuncia ante la policía de Dubái y el servicio de inmigración. Un día después de presentar la denuncia, los investigadores ya estaban revisando las imágenes de las cámaras de vigilancia del aeropuerto. Los compañeros que habían trabajado con ella en misiones temporales en Almaty recordaban que Arushan era disciplinada, llegaba puntual, cuidaba su alimentación y no participaba en actividades nocturnas.
Algunos dijeron que idealizaba las ofertas del extranjero, pero no parecía ingenua. No hay indicios claros en su correspondencia de que fuera consciente de los riesgos. Al contrario, el tono de sus mensajes de voz era seguro. Creía que tenía el control de la situación. Esta creencia es común en muchos casos similares, descritos en informes de organizaciones internacionales que luchan contra la trata de personas. Las personas que esperan una nueva carrera profesional suelen subestimar la organización de quienes utilizan el mercado laboral y las relaciones personales como herramientas de control. En Dubái, los investigadores comprobaron todos los lugares a los que el sospechoso podría haber llevado a las mujeres. Habitaciones de un apart-hotel en la Marina, donde había alquilado un alojamiento en visitas anteriores. Una oficina compartida, donde había alquilado un escritorio durante un mes. Y un club náutico, donde había reservado pases de invitado. Los administradores señalaron que siempre se comportaba con calma, proporcionaba documentos, no se entretenía y no se involucraba en conflictos. El personal de seguridad de un apart-hotel recordó un incidente en el que una chica bajó a la recepción, habló en voz baja, pidió un taxi y parecía confundida. Un empleado se ofreció a ayudarla, pero la chica se negó y se marchó. Su rostro no se ve con claridad en las imágenes de las cámaras para poder identificarla. La policía solicitó información sobre todos los incidentes similares ocurridos en los últimos 6 meses. Varios incidentes tenían descripciones similares. Una joven extranjera salía de su habitación por la noche y pedía que le llamaran un coche, sin dar más detalles. 2 días después del hallazgo del cadáver, Aruchan Temirova fue identificada oficialmente. El procedimiento se llevó a cabo en presencia de un representante del consulado. Sus padres no pudieron viajar a Dubái, por lo que la identificación se realizó mediante fotografías y comparaciones genéticas con muestras tomadas de su madre. El informe forense registró múltiples puñaladas y la extracción post-mortem del corazón. Las heridas en los antebrazos se clasificaron como posibles heridas defensivas. No se encontraron rastros de drogas en la sangre. Había marcas en la piel que indicaban contacto con una cuerda alrededor de las muñecas. Todos los órganos internos, excepto el corazón, estaban intactos. El informe no señaló signos de agresión sexual. Esto no descartaba la cuestión del motivo, pero reducía el abanico de posibilidades. Antes de su viaje, la vida de Arushan Temirova parecía típica de los jóvenes que intentan abrirse camino en la industria de la moda. Nació en Almaty, estudió en la universidad, trabajó a tiempo parcial como maquilladora, participó en sesiones fotográficas para marcas locales y creó un portafolio. Sus amigos la describían como trabajadora, disciplinada y preocupada por su salud. No era muy conocida, pero tenía una presencia constante en las redes sociales. Su página llamó la atención de cuentas de agencias. La correspondencia muestra que envió su portfolio y recibió algunas respuestas visibles, algo poco habitual. Cuando llegó una invitación con el pago del viaje y el alojamiento, le pareció una oportunidad. Le prometieron 2 sesiones fotográficas publicitarias para cadenas de salones de belleza y marcas de ropa. El plazo era de 2 semanas, con posibilidad de prórroga. Ella aceptó. Desde sus primeros días en Dubái, su rutina era la habitual: registrarse en el apartamento, almorzar junto al mar, dar un paseo por el centro comercial, reunirse en una cafetería. La diferencia fundamental era el cambio en la comunicación con el representante de la agencia, que pasó de ser profesional a personal. Él le prestaba mucha atención, la halagaba, le prometía un contrato personal y le decía que veía un gran potencial en ella. Le mostró fotos de eventos pasados y mencionó los nombres de fotógrafos famosos a los que se refería. Más tarde se descubrió que esos nombres eran reales, pero todas las conexiones eran referencias al contenido de otras personas en Internet. En una de las cenas, pidió platos caros.
Pagó la cuenta y la acompañó al apartamento. No la presionó ni le exigió una decisión rápida. Esto le hacía parecer un hombre seguro de sí mismo y con recursos. Dijo que todo debe ser digno y que una chica necesita condiciones y respeto. Este conjunto de frases se encuentra en los manuales de los reclutadores que combinan promesas de trabajo con relaciones personales. Para entonces, la ciudad seguía con su vida cotidiana, pero dentro del complejo de Business Bay se desarrollaban actividades ocultas. La investigación recibió autorización para acceder a las grabaciones de los ascensores y los pasillos. Se establecieron movimientos específicos. La noche del 15 de junio, el hombre salió varias veces con bolsas y regresó sin ellas. La diferencia de tiempo entre sus salidas correspondía a un viaje a la tienda más cercana, abierta las 24 horas. En la mañana del 16 de junio, se marchó en un coche alquilado hacia la zona industrial. Por la tarde del mismo día, regresó a pie, dejando el vehículo en un aparcamiento diferente. Al día siguiente se marchó del hotel y dejó las llaves. Ese mismo día, el contenedor con el cadáver seguía en el almacén. No se había vaciado porque el horario de recogida de esa línea se había pospuesto debido a obras en la carretera. Este cambio accidental en el horario permitió descubrir el cadáver más rápidamente de lo que habría sido habitual, ya que los contenedores se llevan al vertedero y su contenido se mezcla. Los fiscales de Emiratos Árabes Unidos hicieron hincapié en que se había dado prioridad al caso. El consulado kazajo solicitó oficialmente la supervisión de la investigación y que se mantuviera informada a la familia. Los investigadores tuvieron que responder con cautela a las preguntas de la prensa. Las primeras noticias en la región solo se referían al asesinato sospechoso de una mujer extranjera. No se mencionó ningún nombre. El nombre se difundió más rápidamente en las redes sociales de Kazajistán, donde ya se discutían fechas concretas, capturas de pantalla de la correspondencia y fotos del terraplén. Estas publicaciones contenían especulaciones, pero parte de la información coincidía con la investigación. La fecha de salida, el hecho de que había reservado el apartamento a través de una plataforma de alquiler a corto plazo y la correspondencia con una persona sin apellido. Este periodo de la investigación se caracterizó por un trabajo minucioso y monótono. Los investigadores compararon horarios, comprobaron recibos, recuperaron registros de aparcamiento y verificaron todos los incidentes en los que estaba involucrada una persona que coincidía con la descripción del sospechoso. Los empleados del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas recordaron a sus colegas que estos casos suelen implicar varios episodios al mismo tiempo. La captación para trabajar y el establecimiento paralelo de una relación sentimental, en la que la víctima cae poco a poco en un círculo de ofertas en el que se difuminan los límites personales. Para Aruchan Temirova, el punto de inflexión se produjo cuando fue trasladada de los apartamentos vigilados, que contaban con recepción y cámaras, a un ático privado de acceso restringido donde era posible actuar sin testigos. Al final de la segunda semana tras el descubrimiento del cadáver, los investigadores habían elaborado una versión de las rutas, las compras y las acciones. Solo quedaba llevarla a un nivel suficiente para emitir una orden de detención internacional. Para ello era necesario confirmar la identidad de la persona mediante un pasaporte jordano, comparar sus datos biométricos con las imágenes de las cámaras y obtener respuestas oficiales sobre sus casos anteriores. Se llevó a cabo un trabajo independiente con las bases de datos de vuelos. Se comprobó si había salido del país con su nombre, si había reservado un vuelo con los documentos de otra persona o si había salido por la frontera terrestre. Al mismo tiempo, se investigaron sus contactos en el Emirato, quién le alquiló un apartamento, quién le llevaba a las tiendas, quién le entregaba la comida. Es posible que estas personas no supieran en qué estaban involucradas,
pero podían proporcionar detalles importantes para reconstruir los hechos. La historia comenzó a tomar forma. Una joven de Kazajistán, con planes profesionales concretos y un calendario claro, se encontró en una situación en la que sus perspectivas laborales la llevaron a confiar en alguien. En una ciudad extranjera conoció a un hombre que, más que nadie, le explicó cómo funcionaba el mercado local, qué debía hacer y qué debía evitar. Él irradiaba confianza y recursos, se encargaba de la logística y le prestaba más atención de la que prestaría un coordinador de rodaje típico. Era a la vez un guía y un objeto de atención personal. Esta doble condición se convirtió en un elemento central del escenario, en el que cada paso parecía parte de un proceso natural. El encuentro, la cena, la discusión sobre el lugar de rodaje, el viaje al lugar, un rápido vistazo, la promesa de un contrato. La correspondencia confirmó que redujo constantemente su recelo, amplió su zona de confianza y la involucró en decisiones en las que ya no necesitaba garantías adicionales. En ese momento, la investigación aún no lo había nombrado. Pero los detalles específicos recopilados de informes de años anteriores revelaron rasgos familiares, sospechas previas de trata de personas, libertad bajo fianza, desaparición de la jurisdicción, cambio de país, registro de dominios para agencias sin dirección. La policía de Dubái colabora estrechamente con sus socios internacionales y estos canales se utilizaron plenamente en este caso. Solo quedaba obtener la confirmación oficial, registrar la cadena de transacciones electrónicas, comparar los datos biométricos y emitir una orden de búsqueda y captura con validez legal. Se informó a la familia de Aruchan Temirova de que la investigación avanzaba sin demora, que se estaba documentando cada acción y que los días siguientes serían cruciales para la publicación de las órdenes de búsqueda y captura. A la mañana siguiente, el equipo de investigación había reconstruido los últimos 3 días antes de la desaparición en una gran pantalla en la sala de la sede. El diagrama marcaba las siguientes ubicaciones: un apartamento con servicios en Dubái Marina, una cafetería en el Paseo Marítimo, un complejo de varios pisos cerca del canal en Business Bay, una tienda abierta las 24 horas y un aparcamiento cerca de un almacén en Al-Quds. Los intervalos de tiempo coincidían sin ninguna discrepancia. Entre la tarde del 15 de junio y la madrugada del 17 de junio, los movimientos del hombre, registrados por las cámaras de la ciudad, coincidían con los recibos de compra, los datos de las cámaras de las tiendas y los registros del aparcamiento, con una precisión de minutos. Esto significaba que las teorías de la investigación no se basaban en suposiciones, sino en fuentes que se corroboraban entre sí. El laboratorio forense informó de sus primeras conclusiones sobre los rastros encontrados en la cinta adhesiva. Se encontró una huella parcial del pulgar que era apta para el análisis comparativo. Se comparó con las huellas dactilares tomadas cuando se alquiló el coche en la empresa de alquiler, donde el procedimiento de identificación requiere que el arrendatario coloque el dedo en una tableta. Las características clave coincidían. Esto no establecía automáticamente la identidad de la persona. Sin embargo, daba motivos para creer que la misma persona había comprado los suministros, los había utilizado para el embalaje, había alquilado el coche y lo había conducido hasta la zona industrial. El cuchillo que apareció en las compras fue identificado por su número de modelo. El embalaje del cuchillo con el mismo número de artículo se encontró en el apartamento. No se encontraron huellas dactilares en la hoja, pero en el interior del embalaje se conservaban micropartículas correspondientes al tejido encontrado en el desagüe de la ducha. El informe del laboratorio era detallado y describía la metodología utilizada, ya que este tipo de conexiones suelen ser objeto de controversia en los tribunales. Otro equipo analizó los rastros digitales de los dispositivos que podrían haber estado en el ático.
El registro del sistema del router registró conexiones Wi-Fi de varios dispositivos, un ordenador portátil sin nombre de usuario aparente, un smartphone con un sistema operativo estándar y otro smartphone cuya actividad coincidía con la estancia de Aruchan Temirova. Este dispositivo se conectó una vez, actualizó sus mensajeros, envió un mensaje corto y desapareció. Este único registro confirmó que su teléfono estuvo en el apartamento al menos durante un breve periodo de tiempo. Entre los registros del router había otra conexión, un panel de televisión con el modo de duplicación de pantalla activado. En esos momentos se podían ver documentos, álbumes y correspondencia en la pantalla. El acceso remoto al contenido del televisor era imposible. Aún así, las marcas de tiempo ayudaron a construir una línea temporal. En la noche del 15 de junio, cuando el agua y la electricidad estaban activas, se intentó conectar un dispositivo externo al televisor y, a continuación, conectarse a un servicio de streaming, tras lo cual se interrumpieron los datos. Los funcionarios de inmigración proporcionaron una referencia. Un hombre con pasaporte jordano que había alquilado un coche y un ático entró en el país unos días antes de la llegada de Aruchan Temirova. Llegó en un vuelo regular desde otro país del Golfo, indicando que el propósito de su visita eran negociaciones comerciales y que su estancia sería de un mes. Su historial de viajes en la región mostraba visitas regulares de corta duración a países vecinos y regresos a través de los principales centros de conexión. Esto es típico de los empresarios y de quienes operan en varias jurisdicciones al mismo tiempo. Para los investigadores, estas rutas complican las cosas. Cuantas más fronteras, más trámites legales se requieren para obtener datos. No obstante, se enviaron solicitudes, se pidieron copias de las listas de pasajeros, las grabaciones de las cámaras del aeropuerto y los datos de los controles de seguridad. Al mismo tiempo, se comprobaron los alquileres residenciales. La empresa gestora del complejo de Business Bay proporcionó un registro de las entradas con tarjeta de acceso y los vídeos de los ascensores. La hora de entrada de Aruchan Temirova, grabada por las cámaras, coincidía con la hora en que se activó la tarjeta del ático para acceder al mismo. La cámara de la puerta del ático no la captó más, ya que en esta planta el sistema de videovigilancia se limita a las zonas comunes. Después de medianoche, la puerta del apartamento se abrió varias veces, pero solo se vio a un hombre en la cámara. Por la mañana, bajó al aparcamiento, se subió a un sedán alquilado y se marchó. Regresó alrededor del mediodía y tomó el ascensor con una bolsa de la compra. A última hora de la tarde se marchó de nuevo. La grabación muestra 2 rollos de cinta adhesiva en una bolsa. Durante la noche, se activó la alarma de incendios de la cocina, una breve falsa alarma que puede deberse al vapor que se produce al hervir agua. Esto coincidió con las marcas de tiempo en las que el extractor de humos estaba funcionando en su apartamento y el consumo de agua en el baño aumentó. Estas pequeñas coincidencias suelen ser esenciales, ya que son difíciles de falsificar a posteriori. Los registros del sistema de ingeniería son conservados por la empresa gestora y se almacenan automáticamente. Ese mismo día, la investigación aclaró con la Fiscalía del Emirato el procedimiento para obtener una orden de registro de los locales donde había vivido anteriormente el sospechoso. Se obtuvo la orden para 2 direcciones, un apartotel en Marina y un estudio en la zona centro. El registro del apartotel reveló varias cajas vacías de teléfonos móviles, recibos de servicios de comunicación prepagados y una tarjeta de visita de una tienda de teléfonos móviles. La tienda confirmó que el hombre había comprado repetidamente paquetes de inicio, eligiendo planes con grandes asignaciones de datos, activando números por periodos cortos y cambiándolos. Presentó el mismo pasaporte cada vez. Una copia de la página principal del documento quedó en los documentos internos.
Formalmente, esto proporcionó otra fuente para comparar la foto y los datos personales con los que aparecían en otras jurisdicciones. Las fuerzas del orden de Kazajistán, tras establecer comunicación oficial con sus colegas de Dubái, enviaron a sus representantes al Emirato. Trajeron consigo material de las investigaciones sobre los contactos de Arushan Temirova en el país. ¿Quién había estado en contacto con ella en las últimas semanas? ¿Qué cuentas de agencias le habían escrito? Y si se había intentado reclutar a otras chicas utilizando un escenario similar. Varias jóvenes confirmaron que habían recibido cartas de la agencia con las mismas frases, en las que se indicaba que se les proporcionaría el vuelo y el alojamiento, que la primera sesión fotográfica tendría lugar en la región y que era posible realizar viajes de larga distancia. 2 chicas se negaron después de que se les pidiera que enviaran una copia de sus pasaportes y los números de sus tarjetas bancarias, supuestamente para asegurar su plaza. Una de ellas facilitó la correspondencia en la que el coordinador pasó a un tono personal al cabo de unos días, sugiriendo una reunión fuera del casting para discutir las condiciones personales. Estos ejemplos ayudaron a demostrar que el plan no solo tenía como objetivo hacer promesas profesionales, sino también establecer un contacto individual que rayaba en las relaciones personales. En el caso de Arushan Temirova, esto fue crucial. Su correspondencia seguía el mismo patrón. El examen médico forense continuó. Los expertos proporcionaron información más precisa sobre la hora de la muerte, entre la noche del 15 de junio y la madrugada del 16 de junio. No se encontraron rastros de sedantes en su sangre. La ausencia del corazón se registró como una intervención post-mortem. Los expertos señalaron que el órgano había sido extirpado de forma tosca, con violación de los planos anatómicos y sin signos de técnica quirúrgica. Esto descartaba las hipótesis relacionadas con la extirpación médica del órgano para su trasplante y apuntaba a versiones que implicaban el ocultamiento de rastros violentos en la zona del pecho o un intento de simulacro. Las heridas en los antebrazos, por su forma y ubicación, eran compatibles con heridas defensivas. Había rastros de presión de materiales de atadura en las muñecas. Todos estos indicios apuntaban a acciones violentas con resistencia activa por parte de la víctima. Era difícil determinar si la extracción del órgano fue un acto de intimidación, pasión o un intento deliberado de despistar la investigación. Es importante señalar en el informe que los investigadores evitaron emitir juicios de valor y se limitaron a registrar lo que podía demostrarse. Al mismo tiempo, se trabajó con los proveedores de los consumibles. Una pegatina en las bolsas de construcción condujo a 2 cadenas minoristas. Una de ellas encontró una compra realizada el mismo día en que el hombre acudió a Business Bay con su tarjeta de pago. El vendedor recordaba al cliente. Le preguntó si las bolsas podían soportar mucho peso. Pidió cinta adhesiva más resistente y compró guantes y bolsas de basura grandes. Este testigo identificó al hombre a partir de las imágenes de las cámaras proporcionadas por la policía. El vendedor proporcionó una declaración detallada sobre la hora, la cantidad y el embalaje. Basándose en esta información, los investigadores perfeccionaron la ruta y añadieron otra parada en el aparcamiento del centro comercial. Las cámaras mostraron al hombre llegando en coche a la entrada subterránea, aparcando cerca del ascensor y regresando con un carrito cargado de cajas y bolsas. El ascensor lo llevó a la planta de salida del complejo residencial a través de un pasillo. Era un trayecto corto, sin calles ni cámaras adicionales. Durante una segunda inspección del apartamento, centrada en los microtrazas, los expertos encontraron micropartículas que coincidían con la composición de la cinta adhesiva del kit comprado. Se encontraron fragmentos minúsculos de película plástica en la mesa de la cocina, apretados bajo el borde del tablero. Bajo la lente,
Se veía claramente que la película había sido cortada con un cuchillo y que los bordes del corte coincidían con el patrón del material de embalaje utilizado para envolver las bolsas. Estas coincidencias no eran trucos dramáticos para el espectador, pero para el juez y el jurado, estos detalles cotidianos, sencillos y coherentes que vinculan un lugar y unas acciones en el tiempo son importantes. Durante el mismo periodo, la investigación aclaró la ruta de huida del sospechoso. Las solicitudes de imágenes de las cámaras de seguridad de las autopistas revelaron un coche blanco con el que salió del aparcamiento del ático en la mañana del 18 de junio. El vehículo pertenecía a otra empresa de alquiler y estaba registrado a nombre de una persona con pasaporte extranjero. El final de la ruta seguía sin estar claro. El coche desapareció de la vista tras el cruce donde la carretera se bifurca hacia la frontera norte del Emirato. Se tardó varios días en comprobar los peajes y las cámaras de los Emiratos vecinos. Al mismo tiempo, se comprobaron las salidas de vuelos. En los 2 días siguientes a su salida del ático, ningún pasajero con su nombre y fecha de nacimiento abandonó el país. Esto significaba que o bien había utilizado documentos de otra persona, había salido por tierra o se escondía dentro del país. Se estableció contacto con las personas que le habían alquilado coches, le habían ayudado con los alquileres y le habían hecho entregas. El servicio de reparto informó de que había pedido kits de limpieza, comida para una persona, agua embotellada y toallas desechables. Los repartidores lo describieron como educado, elocuente, que hablaba inglés y a veces árabe. Al mismo tiempo, el Departamento de Lucha contra la Trata de Personas recopiló datos sobre incidentes similares en la región. En 2 países vecinos, hubo casos de mujeres jóvenes que recibieron ofertas para ser filmadas, volaron al país y luego desaparecieron durante varios días, tras lo cual se pusieron en contacto y dijeron que el rodaje no se había llevado a cabo, la agencia había desaparecido o les habían retenido los documentos. En uno de los casos, la víctima dijo que un hombre que se presentó como coordinador le exigió que devolviera el pago por adelantado después de que ella se negara y la amenazó con gastos. Ella abandonó el país sin presentar denuncia. Estas historias rara vez llegan a los tribunales penales. Las víctimas no quieren publicidad, temen las consecuencias, regresan a sus hogares y tratan de no recordar. Sin embargo, son importantes para la investigación como información de fondo que demuestra que existen este tipo de situaciones. Mientras tanto, el funeral continuaba en Kazajistán. El cuerpo de Arushan Temirova fue entregado tras los trámites y autorizaciones pertinentes. La familia decidió celebrar la ceremonia sin la presencia de la prensa. Sin embargo, los periodistas locales cubrieron la noticia y hablaron con agentes de las fuerzas del orden, psicólogos y activistas que ayudan a las víctimas de la trata de personas y el engaño bajo la apariencia de trabajo en el extranjero. Hicieron hincapié en recomendaciones sencillas: comprobar el registro legal de las agencias, no entregar documentos originales, no mudarse con un poder notarial sin que la propia chica esté presente y no aceptar ir a ver los lugares sin un tercero. Estos consejos parecen obvios, pero en realidad las perspectivas cambian rápidamente la evaluación de los riesgos. En el caso de Arushan Temirova, el factor decisivo fue que el contacto inicial fue acompañado de un pago y una muestra externa de cuidado. El hecho de estar encerrada en un apartamento privado sin testigos fue el paso que le privó de cualquier oportunidad de escapar de la situación. En Dubái, la investigación llegó a la fase de emisión de una notificación internacional. Para ello no solo se necesitaban registros y grabaciones, sino también documentos procesales formales. Una decisión de imputar al sospechoso con una descripción de los hechos, la aprobación del fiscal, informes periciales, informes de inspección y declaraciones de testigos.
Estos documentos se tradujeron a los idiomas necesarios, se certificaron y se prepararon para su envío a través de los canales internacionales. Al mismo tiempo, el Servicio Jurídico del Emirato consultó con socios externos sobre la forma de formular los cargos de manera más eficaz para que las notificaciones fueran aceptadas sin demora. En estos casos, la terminología utilizada para referirse a la trata de personas, el asesinato y la ocultación de pruebas a menudo se solapa, y es importante que ninguna jurisdicción se niegue a cooperar debido a diferencias terminológicas. Otro aspecto que cabe destacar es la inspección de las instalaciones médicas. La extracción del corazón llevó al público a especular sobre los órganos. La investigación comprobó las clínicas, los departamentos de patología y los centros médicos privados en busca de operaciones no registradas, solicitudes inusuales y materiales desaparecidos. No se encontró nada que indicara un propósito médico para la extracción. Esta conclusión se expuso con cautela en una rueda de prensa. Los expertos reiteraron que la intervención había sido rudimentaria, poco profesional, y no mostraba signos de preparación para un trasplante. Por lo tanto, la extracción no estaba relacionada con la medicina. Esta cautela en el lenguaje enfrió las especulaciones, que se encaminaban hacia titulares sensacionalistas. Esto fue importante para la familia y los compañeros de trabajo de la modelo. Cuando se difunden versiones no probadas de los hechos, la atención se desvía de la historia real y se centra en el ruido. Los testigos del Círculo del Hombre con pasaporte jordano dieron descripciones coherentes. En el espacio de coworking, se le conocía como un hombre que a veces entraba, se sentaba frente a su ordenador portátil, rara vez hablaba con nadie y pedía café. En el club náutico, apareció brevemente. Entró en el restaurante y no se quedó en el muelle. Los guardias de seguridad de su apartamento en Marina registraron su llegada con invitadas, pero sin ninguna violación del orden público. Ninguno de los empleados notó ningún conflicto. Se trata de un disfraz típico. Corrección exterior, observancia de las normas formales, sin motivos evidentes para llamar la atención. Los servicios de seguridad interna de este tipo de complejos se centran en suprimir rápidamente el ruido y el peligro para los demás residentes, más que en reconocer los planes delictivos ocultos. Durante una de las repetidas inspecciones del ático, los expertos decidieron retirar completamente la rejilla del desagüe de la ducha, desmontar el sifón de plástico y lavarlo con soluciones bajo supervisión. La malla conservaba varias micropartículas, entre ellas un fragmento de esmalte de uñas de color rojo brillante. La comparación con las fotos del perfil de Aruchan Temirova en las redes sociales reveló que coincidía con el tono del esmalte de uñas que había utilizado antes de su viaje. El análisis de laboratorio confirmó la composición química y la presencia de partículas de piel. Las micropruebas de este tipo rara vez se convierten en una sensación central, pero en los tribunales, donde es importante mostrar un hilo conductor, funcionan. No se pudo encontrar el teléfono del hombre, que había sido utilizado en los últimos días. Sin embargo, en el apartamento se encontraron restos del embalaje de un smartphone comprado poco antes de los hechos. A través del vendedor, se descubrió que el dispositivo había sido activado con una tarjeta SIM de prepago y que el número había estado conectado durante unos 2 días. La mayoría de los viajes, las compras y la correspondencia con la cuenta de correo electrónico del agente tuvieron lugar durante esos 2 días. Esto reforzó la idea de que había preparado un conjunto de herramientas de comunicación limpias para un episodio específico. En otros casos, actuó de manera similar. Según la tienda de teléfonos móviles, 6 meses antes, el hombre había comprado 2 teléfonos más con el mismo propósito. Uno de ellos se activó durante el período en que una de las chicas que había recibido una invitación estaba ausente de la región, pero luego regresó a su casa sin presentar ninguna denuncia.
Formalmente, esta coincidencia en sí misma no probaba nada, pero mostraba un patrón recurrente. La investigación se centró en el retrato digital de la agencia. El alojamiento del sitio web se compró por varias semanas. El dominio se fue de vacaciones, como dijo el técnico del proveedor, y al cabo de un tiempo reapareció, pero con un contenido diferente y un nombre distinto. Se accedió al panel de administración a través de una red de anonimización y los archivos de registro no se guardaron. Sin embargo, el administrador cometió un error una vez y se conectó sin disfrazarse. La dirección IP apuntaba a un hotel de la ciudad donde se alojaba en ese momento un hombre con pasaporte jordano. La factura del hotel confirmó la fecha y el número de habitación. Se trataba de un vínculo indirecto, pero esencial, entre el carácter offline y la infraestructura online de la trama. En esta fase, la familia de Arushan Temirova solo obtuvo acceso oficial a los materiales en la medida en que se referían a los procedimientos y al estado del caso. En una reunión en el consulado, se les dijo que publicar el nombre del sospechoso antes de que se dictara una orden de detención podría violar las normas internacionales de cooperación. Los padres aceptaron esperar a la fase formal, aunque pidieron que se llamaran las cosas por su nombre. Se les prometió que serían los primeros en saberlo tan pronto como se emitiera una notificación oficial. En ese momento, había aparecido otro mapa en la pared de la sede. En él se marcaban las ciudades en las que había estado el hombre en los últimos años, según los registros de vuelos y las reservas de hotel. La capital de un país vecino, un importante centro financiero de la región, un centro turístico costero y una ciudad europea con un activo mercado de alquileres a corto plazo. En dos de estos lugares, la policía había recibido denuncias de mujeres extranjeras desaparecidas durante breves periodos, pero en ambos casos, las mujeres regresaron y retiraron sus denuncias. Estos casos se reabrieron para comprobar si se había utilizado el mismo método de comunicación, el mismo dominio y las mismas frases exactas sobre condiciones personales. En uno de los casos, se encontró una carta tipo que coincidía con las cartas recibidas por Arushan. Esto fue suficiente para incluir el episodio en la nota analítica como posible vínculo. El análisis del dinero aportó nuevos detalles. La cuenta desde la que se alquiló el ático se repuso con numerosas transferencias de pequeña cuantía. Una de las transferencias procedía de una empresa registrada a nombre de una persona mencionada anteriormente en la investigación sobre la captación de mujeres como azafatas. La dirección legal de la empresa era una oficina virtual. Los teléfonos no respondían. A través del proveedor de pagos, se descubrió que la cuenta se había abierto con un pasaporte escaneado con signos de falsificación. El proveedor congeló varias carteras relacionadas. Esto no proporcionó una respuesta directa a la pregunta de ¿quién la mató?, pero sí reveló la infraestructura. Alrededor de la persona real con pasaporte jordano había cuentas falsas, tarjetas virtuales, tarjetas SIM desechables y dominios que se lanzaban durante un breve periodo de tiempo y luego desaparecían. La investigación volvió entonces al factor humano. Se interrogó a todas las personas que habían visto a Arushan Temirova en la ciudad en los últimos días. El barista de la cafetería, el guardia de seguridad del vestíbulo, el administrador del apartamento y los mensajeros. Sus declaraciones pintaban un panorama tranquilo. La chica era sonriente, educada, tranquila, nada conflictiva, y el hombre que la acompañaba se mostraba seguro, pagaba y daba indicaciones. No hubo discusiones ni escenas ruidosas. Esta imagen no deja ninguna señal de alarma evidente para quienes les rodeaban. Es importante entender esto. Mucha gente espera que una tragedia vaya acompañada de señales claras antes de que ocurra. En realidad, aquí todo estaba organizado para que nadie se alarmara. Al mismo tiempo, se llevó a cabo un examen del contenido del contenedor y de los alrededores.
Se encontraron restos de sangre que coincidían con el perfil de Arusha Antemirova en las paredes del interior del contenedor. Se encontraron micropartículas de las suelas de unas zapatillas deportivas en la tapa y en el borde lateral. Basándose en el dibujo de la suela, los expertos las atribuyeron a uno de los modelos de una marca muy comercial. En el apartamento se encontró una caja con zapatillas del mismo modelo, junto con un recibo fechado una semana antes de los hechos. Se encontró un dibujo de la suela que coincidía con el de las zapatillas en la alfombra de la entrada del ático. Estas pruebas completaron la cadena de pruebas. Las zapatillas se compraron, se utilizaron y los rastros coincidían. A mediados de la tercera semana después del hallazgo del cadáver, el material del caso estaba listo para que la Fiscalía del Emirato aprobara la emisión de una orden de búsqueda internacional. La aprobación llevó algún tiempo. Era necesario describir el incidente con precisión jurídica, sin violar las normas jurisdiccionales ni poner en peligro el futuro juicio. La orden incluía su descripción, nacionalidad, año de nacimiento, posibles lugares de residencia, conexiones en la región, métodos de pago, hábitos de cambio de teléfonos y dominios, coches que prefería alquilar y ciudades en las que solía aparecer. Esto es especialmente importante para los colegas de otros países, ya que muchas detenciones se producen de forma rutinaria durante actividades cotidianas, como alquilar un lugar, registrarse en un hotel o comprar una tarjeta SIM. Al mismo tiempo, en Kazajistán y la diáspora centroasiática en la región, las organizaciones de la sociedad civil formaron un grupo de trabajo. Ofrecían revisión gratuita de contratos y asesoramiento a las mujeres que planeaban trabajar en el extranjero. No solo acudían a las reuniones modelos, también se presentaban bailarinas, camareras, azafatas y masajistas. Trajeron correspondencia y preguntaron qué debían hacer si ya habían comprado los billetes, si todo estaba acordado desde hacía mucho tiempo, o si la persona parecía muy de fiar. En el contexto de esta historia, sus preguntas sonaban diferentes. Las respuestas fueron directas. Comprobar la propiedad del dominio, la licencia y las direcciones. Verificar el nombre. Evitar mudarse a apartamentos privados sin contrato. Y guardar copias de los documentos con familiares. Esto no se puede llamar moralizar. Son procedimientos sencillos que pueden reducir el riesgo en la vida cotidiana. La investigación evitó hacer declaraciones contundentes en esta fase. La policía de Dubái sigue la práctica habitual: no revelar nada innecesario hasta que una persona sea oficialmente buscada o detenida. Al mismo tiempo, en la redacción nos parecía obvio que los acontecimientos seguirían el camino de la cooperación internacional. El hombre con pasaporte jordano podría haber intentado salir de la región por tierra, haberse escondido con conocidos o haber cambiado de aspecto. Pero una serie de pistas rutinarias, cinta adhesiva, bolsas, un cuchillo, envases, zapatillas deportivas, recibos y registros, ya formaban un círculo estrecho a su alrededor. Otro detalle que nos llamó la atención y nos pareció significativo. Durante uno de sus primeros encuentros, el hombre le regaló a Arusha Antemirova un ramo de flores. En un jarrón de la cocina del ático donde se llevó a cabo el registro, los investigadores encontraron un único capullo marchito con restos de cinta adhesiva brillante. La floristería, con la que los investigadores se pusieron en contacto a través de las cámaras de seguridad, confirmó que el hombre había comprado el ramo el día de la reunión. El dependiente recordó que le había pedido una flor específica y que la cinta fuera festiva, pero no llamativa. El pago se realizó en la caja registradora con la misma tarjeta virtual. No se trata de un delito ni de una prueba que aparezca en las portadas de los periódicos, pero es un elemento de la escenografía cotidiana que enmascaró las acciones planificadas como una historia romántica.
En este tipo de historias, lo importante no son los símbolos, sino las coincidencias. El regalo, el restaurante, las condiciones personales, el paso a un espacio privado. Cuando hablamos de estos casos, surge inevitablemente la pregunta de por qué las víctimas no exigen garantías más estrictas, por qué no contratan gestores profesionales, por qué no activan mecanismos de protección. La respuesta es sencilla. Los sectores con pocas barreras de entrada siempre están llenos de promesas. En una situación en la que el tiempo es limitado y la oportunidad parece real, muchos aceptan condiciones que rechazarían tras una reflexión tranquila. En la historia de Aruchan Temirova, el factor historia de amor no es una especulación ni un adorno periodístico. Es una herramienta de control. Elogios, apoyo, atención especial durante varios días y una cadena de pasos naturales. Una reunión, una cena, una oferta para ver el lugar, una mudanza a un ático. El escenario es sencillo y, por lo tanto, eficaz. En ese momento el nombre del hombre aún no se había hecho público, pero los expedientes de la investigación contenían otros casos en los que aparecía como acusado de trata de personas. En aquel entonces, hace varios años, el juicio no concluyó con un veredicto. El acusado fue puesto en libertad bajo fianza y desapareció. Ahora, la investigación estaba reuniendo pistas para cerrar el círculo y presentar cargos formales basados en detalles mundanos, anodinos, pero indiscutibles. Sabíamos que la siguiente etapa sería la publicación de una orden de búsqueda internacional y los intentos de localizarlo donde vivía de forma tan discreta como lo había hecho hasta entonces. En apartahoteles, espacios de coworking, aparcamientos cerca de tiendas abiertas las 24 horas, entre paneles de dominios y tarjetas SIM desechables. La orden de búsqueda internacional se publicó al final de la tercera semana tras el hallazgo del cadáver. El texto era conciso. Enumeraba sus rasgos distintivos, su nacionalidad, su año de nacimiento, sus posibles rutas de viaje y su costumbre de utilizar alquileres a corto plazo, tarjetas SIM desechables y métodos de pago virtuales. La orden se envió a través de los canales de cooperación internacional a varias regiones donde se conocía al sospechoso gracias a los datos migratorios y los registros bancarios. Unos días más tarde, el Servicio de Fronteras de uno de los países de la región envió un informe oficial a Dubái. Un ciudadano jordano había sido detenido en el aeropuerto de la capital durante los controles de llegada. Su año de nacimiento coincidía. Su foto era similar. Sus movimientos de vuelo se ajustaban al patrón y su pasaporte mostraba signos de sustitución de una página con una marca que indicaba su último visado. A continuación, se siguió el procedimiento habitual. Se le informó de su detención, se notificó a la Fiscalía del Emirato y se puso en marcha el mecanismo para solicitar su detención provisional y posterior extradición. Se coordinaron los ministerios de justicia de ambos países y se intercambiaron paquetes de documentos que confirmaban los motivos del traslado. Mientras se completaban los trámites, las autoridades locales mantuvieron al detenido en régimen de aislamiento. Se grabó la primera entrevista breve para que constara en acta. Negó cualquier implicación y dio respuestas vagas a las preguntas sobre su estancia en Dubái, refiriéndose a reuniones de negocios y visitas breves. Su abogado pidió que no se le interrogara hasta que hubiera recibido el expediente del caso. Se concedió la solicitud de extradición. El vuelo a Dubái se organizó sin publicidad. En el aeropuerto, fue recibido por agentes de policía del Emirato y de la Fiscalía. Se le informaron sus derechos y se le comunicó que era sospechoso de asesinato, ocultación de pruebas y utilización de actividades ficticias para el reclutamiento. En ese momento se dieron a conocer oficialmente los nombres. El hombre se llamaba Raed Issam Al-Karak, de 46 años, ciudadano jordano.
Su expediente contenía varios casos que no habían sido llevados a juicio y que implicaban la participación de mujeres en la prostitución en un país vecino. En ese momento fue puesto en libertad bajo fianza y abandonó la jurisdicción. Ahora tenía que responder en Dubái. Los primeros interrogatorios se llevaron a cabo sin presiones ni espectáculos. El investigador presentó imágenes impresas de las cámaras, mostró recibos, extractos de los registros de ingeniería del edificio e informes periciales sobre micropartículas. Sobre la mesa había un mapa de la ciudad con las rutas marcadas para evitar que su interlocutor hablara en términos generales y desviara la conversación hacia valoraciones. Raid Al-Karak se mantuvo tranquilo y negó cualquier implicación directa. Admitió conocer a la chica, dijo que efectivamente la había visto en una cafetería, que la había ayudado con el alojamiento y que había discutido las condiciones del rodaje. Dijo que más tarde se pelearon y dejaron de comunicarse. Negó que ella hubiera estado en el ático, negó haberle entregado suministros y negó haber viajado a la zona industrial. Cuando se le recordó una huella parcial en el interior de la cinta adhesiva, respondió que nunca había comprado esa cinta y que no entendía cómo podía haber acabado allí su huella. En cuanto a las imágenes de la ferretería, donde se le veía el rostro, dijo que no era él y que cualquiera podía llevar una gorra similar. Cuando se le preguntó por el router del apartamento, donde apareció un dispositivo que coincidía con la firma del teléfono de Arushan Temirova entre la noche del 15 de junio y la madrugada del 16, respondió que no sabía quién podía haber llevado ese teléfono. Tras los interrogatorios, comenzó la fase de presentación de cargos y preparación del juicio. La Fiscalía del Emirato formó un caso que constaba de varios episodios: asesinato con especial crueldad, intento de ocultación de pruebas e información engañosa sobre la naturaleza del trabajo y las condiciones de estancia. La redacción jurídica en esta jurisdicción es sobria y se basa en hechos concretos. La acusación no contenía generalizaciones periodísticas. Los hechos se enumeraban punto por punto: la fecha de llegada de Arushan Temirova, su registro en el apartamento, las reuniones, su traslado al ático, la desconexión de las comunicaciones, la compra de consumibles, el descubrimiento del cadáver, las pruebas en el apartamento, las pruebas en el contenedor, los recibos y registros, la comparación de muestras, los testimonios de los vendedores, las grabaciones de las cámaras y los datos del alquiler del coche. Los resultados del examen médico forense se presentaron en una sección separada. Hora de la muerte entre la noche del 15 de junio y la madrugada del 16 de junio. Múltiples puñaladas, lesiones defensivas, signos de ataduras en las muñecas, extracción post-mortem del corazón, realizada de forma tosca, sin signos de técnica quirúrgica. El juicio se celebró sin retransmisión pública. En la primera vista, el abogado del acusado afirmó que el caso se basaba en pruebas circunstanciales. Solicitó que se excluyeran algunas de las pruebas, alegando violaciones procesales durante la incautación de determinados objetos en el apartamento. El tribunal examinó los argumentos de la defensa y mantuvo las pruebas en el expediente. Los registros estaban autorizados, las inspecciones se habían grabado y se había mantenido la cadena de custodia de las pruebas. El abogado intentó desviar la atención hacia una tercera persona que podría haber entrado en el ático y cometido el delito sin el conocimiento del propietario. La fiscalía respondió que, durante el tiempo en que esto podría haber ocurrido, los registros del ascensor y del pasillo solo mostraban a una persona con tarjeta de acceso: Raid Al-Karaka. La cámara de la planta no mostraba a ningún desconocido y ninguno de los vecinos entró en el apartamento. Además, el registro del router muestra que el dispositivo de Arushan Temirova estuvo presente en el apartamento solo una vez, durante un periodo que coincidió con un aumento del consumo de agua y electricidad y con actividad registrada en el baño y la cocina.
El tribunal aceptó estas explicaciones. A continuación, el tribunal escuchó el testimonio de los peritos. Un experto forense explicó por qué una huella dactilar parcial era suficiente para la comparación. Varias características clave coincidían con la muestra tomada de la tableta de la empresa de alquiler cuando se alquiló el coche a nombre de Raid Al-Karaka. Un representante de la tienda confirmó que un cliente que llevaba una gorra negra y una camiseta había comprado la misma cinta adhesiva, bolsas, cuchillo y guantes la tarde del 15 de junio, pagando con una tarjeta virtual vinculada al mismo servicio de pago utilizado para pagar el ático y el coche. Un experto en micropartículas mostró un diagrama de las coincidencias. Los microfragmentos de película plástica encontrados en la mesa del ático coinciden con la estructura de la película utilizada para envolver las bolsas encontradas en el contenedor. Los bordes de la cinta cortada del rollo comprado coinciden con los restos de pegamento en la superficie interior de las bolsas. Se encontraron partículas de esmalte de uñas de color rojo brillante y células cutáneas genéticamente compatibles con el perfil de Arushan Temirova en el desagüe de la ducha. Se encontró una huella de unas zapatillas deportivas de una marca comercial en la alfombra de la entrada. Se encontró una caja de este modelo con un recibo en el apartamento, y el dibujo de la suela coincide con las micropartículas del borde del contenedor. Se encontraron restos de fluidos biológicos que coincidían con la sangre de Arushan Temirova en el panel interior del maletero del sedán alquilado. El análisis químico reveló que la sustancia había sido tratada recientemente con agentes diseñados para eliminar tales restos. El tribunal también escuchó a expertos en informática forense. Estos describieron las rutas confirmadas por las cámaras y los registros de aparcamiento. Compararon la hora de salida del ático, la llegada al centro comercial, la compra de materiales, el regreso, la actividad nocturna y la salida nocturna hacia la zona industrial. Otro episodio se refería al dominio de una agencia ficticia. El técnico de alojamiento confirmó que el administrador había iniciado sesión una vez sin enmascarar, y la dirección IP conducía al hotel donde se alojaba Raid Al-Karaka en ese momento. La factura del hotel con el número de habitación coincidía con la fecha. Esta prueba no era determinante para el asesinato, pero mostraba un vínculo entre la infraestructura de reclutamiento en línea y la presencia del acusado en la ciudad. La defensa intentó rebatir las conclusiones del examen médico forense. El abogado preguntó si la intervención post-mortem podría haber sido obra de otra persona que hubiera llegado después del conflicto, cuando el acusado ya no se encontraba allí. El experto respondió que el marco temporal no respaldaba esta hipótesis. La actividad de los sistemas de ingeniería y los registros de la casa coincidían con los movimientos del acusado. Otras tarjetas de acceso no funcionaban durante ese periodo y no se vio a ninguna otra persona. El tribunal hizo constar esta respuesta en el acta. A continuación, el tribunal dio la palabra a la familia de la víctima. Los padres hablaron brevemente. La madre solicitó que no se añadieran valoraciones a la historia, que se utilizaran los términos por su nombre y que se tomara una decisión que demostrara que este tipo de planes pueden prevenirse. El padre agradeció a la investigación y al consulado no haber tenido que buscar él mismo los documentos y las pruebas. Las palabras de los padres no afectaron a la parte jurídica, pero se registraron como parte de la parte abierta del juicio. Durante el debate, la acusación repitió sistemáticamente la cadena de acontecimientos: una agencia ficticia como medio de entrada, la transferencia de la comunicación comercial a un nivel personal, el control de la logística y los movimientos, el aislamiento en un ático privado, la desconexión repentina de las comunicaciones, la compra de materiales, la actividad nocturna en el apartamento, el transporte de bolsas, el intento de esconderse en una línea de contenedores en una zona industrial, la huida en coches alquilados,
El cambio de números de teléfono, el intento de esconderse en un país vecino y la detención por orden internacional. Una cuestión aparte fue la extracción póstuma del corazón. La Fiscalía pidió que no se añadieran especulaciones a este hecho y que se excluyeran las versiones relacionadas con fines médicos. El dictamen pericial apuntó directamente a una interferencia gravemente poco profesional. La Fiscalía sugirió que la extracción sirvió para intimidar, para desviar la investigación o como expresión de control sobre el cuerpo de la víctima tras el asesinato. El tribunal no realizó ninguna evaluación psicológica y dejó esta cuestión como un hecho probado sin interpretación. La defensa solicitó al tribunal que tuviera en cuenta la ausencia de testigos directos del asesinato, la insuficiencia de las pruebas circunstanciales, los vicios de procedimiento y el hecho de que algunos materiales se obtuvieron de copias en la nube, a las que, según la defensa, se accedió de forma indebida. El tribunal comprobó las cadenas de acceso. Siempre que se mencionó el contenido de las copias de seguridad en la nube, se obtuvieron órdenes judiciales y sanciones. Los representantes de los proveedores confirmaron la validez de los procedimientos y los hash de integridad de los archivos coincidían. El tribunal rechazó las mociones para excluir las pruebas. El veredicto se anunció en una sala cerrada sin cámaras. El tribunal declaró a Raed Issam al-Karaka culpable de todos los cargos. El razonamiento estableció que la totalidad de las pruebas formaban una cadena continua y coherente que excluía cualquier duda razonable sobre la participación del acusado. El tribunal señaló por separado el carácter preparatorio de las acciones, la creación de una estructura ficticia de agencia, la infraestructura de dominio, los medios de comunicación adquiridos previamente, la transferencia deliberada de la comunicación a un nivel personal, el establecimiento de control mediante promesas y un trato atento, la elección de un espacio privado para el aislamiento, la compra de consumibles y los intentos de ocultar las huellas. El tribunal lo condenó a cadena perpetua. Por otra parte, el tribunal lo declaró culpable de crear condiciones propicias para el reclutamiento de mujeres, con el pretexto de ofrecerles trabajo como modelos, y le impuso una pena adicional. Los bienes relacionados con la financiación del plan están sujetos a confiscación dentro de los límites establecidos por la ley. En la parte dispositiva, el tribunal ordenó a las autoridades competentes que remitieran los materiales a los países en los que se habían dejado sin resolver casos de trata de personas y que utilizaran la decisión para reanudar las investigaciones sobre otros incidentes. El acusado y su abogado interpusieron un recurso de apelación. Los argumentos del recurso repetían los de la primera instancia en cuanto al carácter indirecto de las pruebas y las supuestas violaciones procesales. El Tribunal de Apelación, tras examinar las pruebas, mantuvo la sentencia. La sentencia del Tribunal de Apelación señaló específicamente que eran precisamente las pruebas cotidianas, recibos, embalajes, registros de ascensores, registros de sistemas de ingeniería, micropartículas y grabaciones de cámaras, las que tenían un alto valor probatorio, ya que no podían ser falsificadas a posteriori sin dejar rastro, y todas ellas se corroboraban entre sí en el caso. Tras el anuncio de la decisión definitiva, la reacción fue profesional y moderada. En Kazajistán, el servicio consular emitió un comunicado en el que agradecía a sus colegas de Dubái su cooperación y subrayaba la necesidad de verificar cualquier oferta de trabajo en el extranjero. Varias escuelas y agencias de modelos actualizaron sus protocolos internos. Verificación obligatoria del registro legal de los contratistas, exclusión de la práctica de la instalación mediante poder notarial sin la presencia de la propia modelo, exigencia de que las primeras reuniones se celebren en lugares públicos con la presencia de terceros y registro de las rutas y horarios de las reuniones. Las organizaciones públicas
han puesto a disposición una línea directa para realizar auditorías rápidas de las organizaciones invitantes. Las plataformas de alquiler a corto plazo del Emirato han anunciado controles adicionales para evitar que se entreguen las llaves a personas no autorizadas, basándose en copias de poderes notariales sin la presencia física del huésped. Las empresas gestoras de varios complejos han revisado sus normativas. El acceso a los áticos y apartamentos mediante poder notarial va ahora acompañado de una verificación adicional. Los registros de los sistemas de ingeniería se conservan durante más tiempo y las solicitudes de las fuerzas del orden se tramitan con carácter urgente. Los servicios de reparto han introducido una breve lista de control para los mensajeros en caso de que un huésped necesite ayuda. El algoritmo incluye llamar discretamente a la recepción y a la seguridad sin poner en riesgo al cliente. La causa penal también incluye recomendaciones técnicas que no suelen aparecer en la prensa, pero que son esenciales para la prevención. La Policía Científica Digital recomendó a los proveedores de alojamiento de la región que aumentaran el nivel de verificación al registrar dominios para agencias y servicios de empleo, exigiendo la confirmación previa de una dirección legal y una licencia antes de incluir el sitio en el índice. Se notificó a los proveedores de pagos, los patrones de división de pagos y las conexiones de enrutamiento características, de modo que los sistemas antifraude pudieran señalar estas transacciones como susceptibles de verificación. Las empresas de alquiler de coches recibieron recomendaciones para reforzar la identificación de los clientes que suelen alquilar coches por periodos cortos, cambian de modelo con frecuencia y los dejan en diferentes partes de la ciudad. No se trata de titulares llamativos, sino de mecanismos discretos que reducen la probabilidad de que se repitan los hechos. Para la familia de Aruchan Temirova, este resultado no supuso un alivio, pero ahora tienen la oportunidad de hablar de su hija en pasado sin incertidumbre. Pidieron que su nombre no se convirtiera en un símbolo y que no se creara sensacionalismo en torno a la historia. Su postura coincidió con el enfoque del tribunal y la investigación. No declarar más de lo que se ha demostrado, no atribuir motivos que no se han establecido y no desviar la atención hacia cuestiones ajenas al caso. Los documentos finales muestran una secuencia precisa de los hechos. Una oferta de una agencia ficticia, el establecimiento de un contacto personal y una relación de dependencia y confianza, el aislamiento, el asesinato, el intento de encubrimiento, la huida, la detención, el juicio y la sentencia. En términos prácticos, este material muestra cómo es un plan real, en el que una relación amorosa no es una trama romántica, sino una herramienta. La secuencia de cumplidos, regalos, condiciones personales y promesas, repetida tantas veces como para reducir la percepción crítica, resulta ser parte de una cadena tecnológica construida con la misma fría rutina que comprar cinta adhesiva, bolsas, guantes, alquilar un coche y conducir de noche hasta la línea de contenedores, donde la imaginación del público busca una explicación inusual. La investigación registra cosas sencillas que, sumadas, dan un resultado irrefutable. Una persona con un nombre concreto organizó y llevó a cabo un delito, utilizando una combinación de una función empresarial ficticia y su influencia personal. El tribunal lo estableció con un grado de certeza suficiente e impuso la pena máxima para este tipo de delitos en esta jurisdicción. El nombre de Raed Issam al-Karaka figura ahora en las listas de personas buscadas de los países donde había casos sin resolver relacionados con el reclutamiento de mujeres. Sus contactos y plantillas de correspondencia se han distribuido a través de los canales pertinentes. En los casos que se han suspendido por ausencia de sospechosos, se están reabriendo para comprobar si las fechas y los dominios coinciden.
Este papeleo rara vez llega a los informes públicos, pero es precisamente esto lo que crea una red horizontal que priva a estos planes de su principal recurso, la movilidad entre jurisdicciones.